Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias a Dios no hemos perdido el ritmo después de tanto tiempo de no estar dando clases bíblicas. Hemos vuelto de nuevo para poder dar las clases bíblicas que tienen que ver con esta serie de oro que nosotros hemos denominado el pecado y las dimensiones del perdón divino. Y a pesar de que esta serie ya tiene años desde que la hemos empezado hasta el día de hoy, vamos sumando clases. Y hoy nos toca ver la clase número 46, que dice, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Parte 12. Es una pregunta. Clase 46. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Parte 12. Después de tanto tiempo podemos retomar de nuevo estas clases bíblicas y tratar de redondear, hermanos, este tema que no se entendía y que por no tener un pleno conocimiento bíblico de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, se terminan hablando tonterías. Hermanos queridos, el subtítulo del tema de hoy se llama Apologética contra Satanás cuando nos acusa de pecado. Repito el título. Apologética contra Satanás cuando nos acusa de pecado. Y por la gracia de Dios, y le damos gracias a Dios, podemos estar dando esta clase esta noche. Pero noten, nosotros tenemos que aquí está Dios. Aquí está Dios y aquí está el hombre. Hermanos queridos, entre Dios y el hombre, hermanos, hay un mediador que se llama ¿cómo? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Pero, hermanos, entre Dios y el hombre también hay un interruptor. Uy, esta no anda, esta felpa. No tenemos más felpa, ¿verdad? A ver. Hay un interruptor que se llama ¿cómo? Satanás. Satanás. Entonces, en esta noche lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, es explicar este subtítulo que yo lo he titulado Apologética contra Satanás cuando nos acusa de pecado. En una palabra, ¿de qué vamos a hablar? De la guerra espiritual y de la batalla espiritual. Así que antes de comenzar y para compartir con los hermanos que nos están viendo a través de internet, compartimos esta segunda oración con ellos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos una vez más para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por la introducción, Señor, y te pedimos que nos sigas acompañando. Padre querido, bendice a todos los hermanos en todas partes del mundo para que ellos se animen también a formar clases bíblicas de investigación y grupos pequeños de investigación bíblica a fin de ayudar a fortalecer a nuestra iglesia en la fe y que nosotros podamos ser cristianos más fuertes espiritualmente, moralmente y doctrinalmente. Perdona nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes que nada, continuando con el tema, tenemos que agradecerle a todos los hermanos que en todas partes del mundo nos escuchan y que desde todas partes del mundo nos escriben. Esperamos que esta serie les sea de gran ayuda, sobre todo en lo psicológico, porque tiene que ver mucho con la psicología bíblica apologética. Porque habíamos dicho que en la Biblia se encuentran los verdaderos principios de la psicología bíblica. Y hermanos, la actividad de Satanás ya habíamos dicho, la clase pasada que se perdió, tuvimos que regrabarla de nuevo ahora porque se perdió. Satanás siempre lo que hace es, te hace creer que pecaste, te hace creer que pecaste. Otra cosa que hace,
exagera tu pecado. Exagera tu pecado. Otra cosa que hace Satanás, te recuerda los pecados. Te recuerda tus pecados. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Te induce a pecar. Induce a pecar. ¿Qué otra cosa hace? Habla mal de Dios. Habla mal de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí con ese pequeño esquema ya tú te puedes dar cuenta todas las cosas horribles que en la dimensión espiritual hace Satanás con la influencia satánica. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando nosotros no hemos pecado, nos hace creer que pecamos. Si hemos pecado, lo exagera a ese pecado ante nuestra mente para que perdamos las esperanzas. Y si hemos pecado, siempre nos está recordando los pecados para que nos sintamos mal y nos sintamos desesperados. Otra cosa que hace Satanás y que muchos ni siquiera saben, y que es lo más básico que se entiende como tentación, es que te induce a pecar. Y otra cosa que te hace es que te habla mal del carácter de nuestro amante Padre Celestial. Por eso, hermanos, es el acusador de nuestros hermanos. Y Satanás, hermanos, Satanás habíamos dicho que podríamos hacerle el símbolo así. Por eso Satanás no quería que se dé esta clase y por la gracia de Dios le estamos dando lo mismo. La estamos dando lo mismo. ¿Y saben qué? Satanás a Dios le habla mal de nosotros. Y a nosotros nos habla mal de Dios. Entonces, noten que yo pongo la flechita acá, porque hay muchos que no entienden, porque no saben Biblia. Lo que hace Satanás es hablarle mal de nosotros a Dios y hablarnos mal a nosotros de Dios. Y hablarle mal a Dios de nosotros. Por eso es que es una acción bifásica y contraria. Es una acción bifásica y contraria. Por eso es que al ser bifásica es compleja. Y al ser compleja, el cristiano no la puede discernir bien. No entiende la obra de Satanás. Entonces, por eso a veces anda mal en la vida cristiana y no entiende qué cosa es lo que le está pasando. Por eso el título de esta noche se llama Apologética contra Satanás cuando nos acusa de pecado. Ya con esta clase ya te queda bien en claro el tema y te sacas un peso de encima de ahora en más, porque ya vas a saber cuál es la obra que hace el diablo. Entonces, estamos declarando al mundo, divulgando al mundo cuál es la obra satánica para que cuando nosotros tengamos un ataque satánico, una influencia satánica, un estorbo satánico o Satanás nos venga a molestar, sepamos cómo enfrentarlo por la fe y correrlo por la fe, basándonos siempre en la palabra de Dios y todo por la gracia de Jesucristo. Y esto no es teatro, esto es verdad. Y por eso no podemos creer que la estamos dando a la clase y mucho más amplia de lo que yo había pensado. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Nos acusa a nosotros delante de Dios. Pero también vamos a ver hoy que a Dios va y le habla mal de nosotros y te lo voy a probar. Y ustedes ya conocen Zacarías 3, porque Zacarías capítulo 3 habla de Josué y el ángel. Y Josué se sentía muy pecador y estaba delante de Jehová y delante del ángel de Jehová.
y delante de otros ángeles que estaban ahí. Y Josué se sentía mal, se sentía pecador. ¿Y saben qué? Dicen que Satanás estaba ahí para resistirle. Por eso, en Zacarías 3 yo te voy a mostrar 3 cosas. Y presten atención cómo estamos profundizando. En Zacarías capítulo 3 yo te voy a mostrar 3 cosas. Primero, el amor de nuestro Padre Celestial. Segundo, la obra satánica bifásica. Y tercero, que Jesucristo siempre le gana al diablo. Y repito en esta larga clase, que es tan larga, Jesucristo siempre le gana al diablo. Y no escuché un amén. La tercera cosa que te quiero decir es esto. Jesucristo siempre le gana al diablo, y eso lo muestra Zacarías capítulo 3. Vamos a ver a Zacarías. Si nosotros vamos al libro de Zacarías, hermanos, en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, si nosotros vamos a Zacarías capítulo 3, vamos a leer desde el versículo número 1 al 9. Y mostróme a Josué, noten hermanos queridos, y mostróme a Josué, dice ahí. Dice así, hermanos, y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Noten cómo Satanás le habla mal a Jehová de Josué y le habla mal a Josué de Jehová. Y es clarito la acción bifásica que yo te acabo de enseñar. Está clarito en el versículo 1. Y mostróme a Josué, me lo mostró en visión. Y Josué era el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Él siempre te va a ser adversario con esa actividad compleja y bifásica, contraria, que tiene esta doble acción. A hablarte a ti mal de Dios y hablarle a Dios mal de ti. Por eso es compleja la obra satánica en la dimensión espiritual tenebrosa en la cual Él actúa en nuestra psique. Y lo dice la Biblia, y muchos no tienen la sabiduría para estudiar este texto. Hermano querido, tú que me estás viendo, si estás en la batalla espiritual, debes saber que Satanás siempre va a estar a tu mano derecha para hacerte adversario, todos los días. Todos los días es una de cal y una de arena. El cristiano todos los días tiene bendiciones, pero también tiene disciplinas. No nos podemos librar. Si tú eres fiel, todos los días vas a tener las dos cosas, bendiciones y disciplinas. Si eres pecador, solamente tendrás disciplinas. Básicamente hablando. Pero hay muchos cristianos que ni creen en la existencia de Satanás. Y Satanás se regocija en eso. ¿Y saben qué? Qué triste que es saber que muchas vidas naufragan porque no saben que Satanás está a su mano derecha siempre para hacerle adversario en todo. Hablando con hermanos, yo a veces les pregunto, cuando me gusta tratar, porque me gusta mucho consejería cristiana, hago mucho consejería cristiana, y yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien, más o menos, o mal? Me dicen, más o menos. Término medio, más o menos, sí, tibio. ¿Por qué? Porque nunca se han dado cuenta de la actividad compleja y bifásica que constantemente Satanás está haciendo entre nosotros y Dios y entre Dios y nosotros. Y nosotros tenemos que aprender estos conceptos para saber cómo hay que portarse
para resistirlo por la fe, a fin de que huya. Satanás va a poner muchos obstáculos, pero Satanás le tiene terror al poder de Jesús. Y hoy comenzó a perder al dar esta clase que estamos continuando, porque humildemente reconocemos que la estamos dando por la gracia de Jesús y solamente por la gracia de Jesús. Ahora bien, hermanos queridos, sigue diciendo el texto bíblico, y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y yo me pregunto que Satanás habrá preguntado, ¿por qué me está reprendiendo? ¿O por qué decreta que se me reprenda? Y le dice, ¿no es este tizón arrebatado del incendio? Estaba declarado que Josué había sido salvado de las llamas del pecado. Ya había sido arrebatado de las llamas del pecado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, los pecados más groseros que tú te puedas imaginar, como hemos leído en Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Iniquidad, rebelión y pecado. Y Josué estaba vestido de las vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y noten, porque esto es universal y se aplica a todos los tiempos, incluso ahora que tú estás sentado ahí, también se aplica ahora. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Qué hermosa promesa para aplicarla ahora. Qué hermosa promesa para aplicarla ahora. Quitadle esas vestimentas viles, y él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado. Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, que son los ángeles, te daré lugar, te daré plaza. Qué hermosa promesa. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Ya se estaba profetizando a través de quién se nos iba a perdonar, Jesucristo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, omnisciencia. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Por ese pimpollo, por ese siervo, yo no sé cómo los judíos no discernieron. Le estaba diciendo, les envío mi siervo, que es el pimpollo, que es la piedra que desecharon los edificadores, y que es Dios porque es omnisciente y tiene 7 ojos. Es mi siervo que les envío. Se nos profetizó a través de quién íbamos a recibir el perdón divino. Por eso en esta noche, en Zacarías capítulo 3, vemos 3 cosas. El gran amor de nuestro Padre Celestial, la acción compleja y bifásica de Satanás constante contra nosotros para hacernos adversarios, a fin de que siempre sintamos nuestras vestimentas sucias y viles, y vemos cómo el ángel de Jehová, hoy Jesucristo, hombre ya glorificado, siempre le gana al diablo y le arrebata el tizón del incendio. Esas 3 leyes férreas siempre están en Zacarías capítulo 3.
¿Y saben qué es lo que te va a dar alegría a ti? Que esas tres leyes existen, esos tres conceptos existen y se cumplen sí o sí. Siempre Jesucristo, por medio de Jesucristo somos perdonados y el tizón es arrebatado del infierno. Pero nadie puede negar que Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. A Dios le hablaba mal de Josué y del pueblo de Judá. Y a Judá y Josué le hablaba mal del carácter de Dios. La acción bifásica, compleja, espiritual y contraria, de línea contraria, está bien expresada en Zacarías capítulo 3. Por eso es que el cristiano que no tiene ciencia en Biblia le cuesta entender cómo obra el diablo porque no estudia la Biblia. En cambio nosotros, estudiando la Biblia, podemos entender la psicología del diablo y cómo siempre es vencido. Zacarías capítulo 3 nos muestra la realidad espiritual que vivimos y que Jesucristo siempre, siempre, siempre le gana. No importa cuán grande sea el incendio en que esté esa alma, ese tizón, lo mismo Jehová, por medio de su ángel, por medio de su Hijo, puede arrebatarlo del incendio. Conclusión, ¿qué me importa lo que haga el diablo? Cristo le gana. Y si nosotros lo resistimos al diablo, él huye. Por eso dice Santiago, hermanos. Vamos a Santiago capítulo 4 y noten todo el fundamento bíblico que estamos dando. No importa que ya lo sepan, hay que repasar siempre estas cosas porque es psicología bíblica apologética. Sí. Sí. Ya vemos. En Santiago capítulo 4 dice, hermanos queridos, el versículo 7. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, y por favor noten cómo estamos dando fundamento bíblico. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Hermanos queridos, nosotros podemos ver que Satanás, y volvemos a poner de nuevo aquí Satanás, hermanos, tiene pensamiento y tiene sentimiento, ¿verdad? Sí. Esta es la parte subjetiva de Satanás. Y también tiene palabras y tiene obras, ¿verdad? Esto sería la parte objetiva del carácter del diablo. Bien clarito, resulta que nosotros, al meternos en la Biblia, al bucear en la Biblia y al estudiar la Biblia, hemos descubierto la psicología de Satanás. Él piensa y siente su parte interior subjetiva. Él habla y obra su parte objetiva. Por ejemplo, él puede hablarnos con palabras audibles al oído humano o puede hablarnos en forma inaudible a la mente, no al oído, sino al corazón. Y por eso debemos tener cuidados con las sugestiones satánicas que te dicen, pecá, no importa que peques, Dios te ama, pecá. Y hay que saber reconocer la actividad satánica porque Satanás tiene su carácter y su carácter está compuesto por su parte subjetiva y por su parte objetiva. Su parte subjetiva es lo que piensa y siente y su parte objetiva es lo que habla y obra. Y por la Biblia podemos entender cómo piensa, cómo siente, cómo habla y cómo obra. Y en Zacarías capítulo 3 vemos que lo que piensa, siente, habla y obra, todo es malo. A Dios le habla mal de nosotros y a nosotros nos habla mal del carácter de nuestro Padre Celestial.
Hermanos queridos, Primera de Pedro capítulo 5. Si nosotros vamos a Primera de Pedro capítulo 5, hermanos, si tú has pecado un pecado de muerte, o crees haber pecado, pecado de muerte, si tú has pecado contra el Espíritu Santo, o crees haber pecado contra el Espíritu Santo, debes saber que tienes oportunidad en Cristo si esta noche te rindes a sus pies. Yo sé que estos estudios son largos, pero si tú te rindes a los pies de Jesús, Jesús a nadie rechaza. Es más, Él se gloría en perdonar a los mayores pecadores, porque cuanto mayor sea el pecador y más sucio sea su pecado, si se arrepiente, esa conversión ante el universo glorifica el nombre de Dios, glorifica el carácter de Dios, y Satanás queda descubierto como el instigador del pecado y de la miseria. Cada alma que es transformada por la gracia de Cristo lo termina mostrando al diablo como el originador del pecado y de la miseria. En Primera de Pedro, capítulo 5, dice, hermanos, el versículo 8 al 10. Dice el versículo 8 al 10, sed templados y velad, porque vuestro adversario, noten que en todas partes de la Biblia que estamos leyendo, todos los versículos que estamos leyendo lo muestran como adversario. ¿Y hay que tenerle miedo e irse corriendo? No, hay que hacerle frente y resistirlo por la fe en Jesucristo. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, igual que un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual que resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todas partes del mundo. Si no somos los únicos que sufrimos. ¿Y saben lo que me muestra el versículo 10? El versículo 10 te vuelve a mostrar lo mismo de Zacarías capítulo 3, y es que Jesucristo le gana al diablo. Jehová y el ángel de Jehová están de acuerdo. El Padre y el Hijo están de acuerdo en reprenderlo al diablo. Jesucristo remite el caso al Padre y el Padre lo reprende a Satanás y Satanás queda reprendido y siempre, siempre, siempre pierde. Siempre pierde. Siempre pierde. Y te lo muestro. El versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, y ya lo creo que se padece, yo he vivido la carrera cristiana y he padecido muchas disciplinas, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, noten lo que va a hacer Dios. Él mismo os perfeccione, os confirme, os corrobore y os establezca. Se nos promete cosas buenas que Dios quiere hacer con nuestras vidas y con nuestras familias. Son palabras de Dios. Soporta la prueba. Si estás siendo afligido ahora, si estás siendo maltratado, si estás siendo oprimido, si estás siendo rechazado, resiste, porque todos tenemos que padecer, pero se nos prometen 4 cosas: que Dios me va a perfeccionar, me va a confirmar, me va a corroborar y me va a establecer. Luego, si todo esto es mentira, entonces ¿para qué seguimos siendo cristianos? ¿Es mentira o es verdad? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y noten qué maravilloso lo que Dios promete. Él promete que nos va a perfeccionar, nos va a confirmar, nos va a corroborar y nos va a establecer.
pero no las entendemos a estas promesas. Las leemos rápidos y no las entendemos. Y cuando yo le comentaba a un amigo mío muy íntimo las pruebas que habíamos estado pasando, por las cuales habíamos tenido que parar unos meses, por lo menos un par de meses, de dejar de dar clases bíblicas, este amigo íntimo mío me dice, quizá ustedes sufrieron esas pruebas porque Dios quería perfeccionarlos en el carácter. Dios te quería perfeccionar en el carácter, por eso permitió las pruebas. Pero se nos prometen 4 cosas que no las creemos y no les llevamos el apunte y nos decimos cristianos. Dios promete que nos va a perfeccionar, nos va a confirmar, nos va a corroborar y nos va a establecer en la fe de tal forma que el diablo siempre pierde. En Proverbios capítulo 18, versículo 10, Proverbios capítulo 18, versículo 10, dice así, Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando Satanás te ataque, cuando Satanás te haga apologética, hablándole mal a Dios de ti y hablándote mal a ti de Dios, tú tienes que correr a Dios. Hay que ir corriendo a Dios. Torre fuerte, hermanos, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será rechazado. ¿Será reprendido? ¿Será odiado? ¿Será aborrecido? No, será levantado. Se promete que será levantado. Y ahora te paso a contar. Estuvimos pasando ciertas pruebas. Por eso les pido a los hermanos que los que quieran colaborar con este ministerio económicamente, si tu corazón, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y tú deseas colaborar con este ministerio, colabora, porque estamos necesitando tus oraciones y tu ayuda económica para poder mantener las cosas con las cuales estamos predicando y haciendo esta difusión digital a través de los medios de difusión masiva que son los que están en Internet. Nosotros tuvimos que pasar casi 2 meses porque se nos rompió la única computadora que tenemos para poder predicar el Evangelio. Y hermanos, te digo con hombría y con valor, somos pobres, no somos personas pudientes, no somos personas de clase alta, ni siquiera somos personas de clase media, somos personas de clase baja, de clase pobre. No tenemos todas las cosas para poder difundir el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pero yo estuve pasando muchas pruebas y muchos ataques del diablo por predicar estas cosas que precisamente el diablo no quiere que yo predique. Y la última vez me atacó haciendo que pierda mi celular, haciendo que pierda documentos, rompiéndonos la computadora con la cual estábamos trabajando. La última vez que era cuando estaba dando precisamente esta clase que iba a ser una, que ahora ya no es una, sino que la he dividido en 2, ya el diablo directamente se enojó y se apagó totalmente la computadora. Y nosotros no teníamos el dinero y los recursos para poder reponerla rápidamente, porque somos personas trabajadoras, pero somos personas de clase baja, personas de condición humilde y de condición pobre también. Y te lo explico mejor para que lo entiendas. Yo estuve pasando ataques satánicos por las pruebas. Satanás me atacó, la ira del dragón la he sentido mi equipo de producción, la ha sentido mi grupo, la ha sentido mi iglesia. Sentimos la ira del dragón, ¿por qué? Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El mundo estará contra él, la carne estará contra él, los demonios estarán contra él. Te lo explico mejor para que entiendas. Viene mi amigo José Luis Arauz y me dice, hace el 10 de abril cumplió años él,
y me dice, Hugo, ¿sabes qué? Me sentí tan contento de que Dios me haya regalado un año más de vida. Y me arrodillé a orar con todo mi corazón, a darle gracias por un año más de vida, por haber amanecido con vida, por tener una familia. Y cuando estaba orando con todo mi corazón, en el ropero que estaba a la par se sintió un golpe muy fuerte, así como que, no sé si fue un golpe, algo así más o menos me contaba, no recuerdo bien, pero fue un golpe, un estampido, un zumbido fuerte que se hizo en la pared como para que él deje de orar. Ataques satánicos que sufrió este hermano por agradecer a Dios, por acercarse más a Dios. Te lo explico mejor. El hermano Sergio Cuevas, que también es parte de este grupo, él enseña a alumnos que van a ingresar a la universidad, él prepara alumnos. Y la última vez que estaba preparando alumnos, tenía mayormente alumnas que él tiene ahí para preparar, y de las 2 horas que él enseña, los primeros 15 minutos los agarró para predicarles. Y él nos contó a todo el grupo de amigos que estábamos reunidos ahí. Y él me dice, Hugo, los primeros 15 minutos les hablé de Cristo y les hablé del perdón que hay en Cristo. Porque esas chicas, dice, empezaron a hablar de que tienen amigas que se hacen tirar las cartas, que tienen amigas que juegan a la ouija y que ellas tienen miedo. Y yo, dice, les hablé de que eso está mal, pero que en Cristo hay salvación y hay perdón, y que en Cristo hay todo lo suficiente para que se llene el vacío que hay en nuestra alma. Hugo, me dice él, llegué hasta el punto de suplicarles que se entreguen a Cristo. Ese día me sentí tan satisfecho de suplicarles que se entreguen a Jesús, que a la noche pasó lo siguiente. Y todo esto son los ataques satánicos, la ira del dragón. Resulta que en la casa de mi amigo Sergio no hay gatos, no hay pájaros, solamente hay perros, y están afuera, no están adentro, y mucho menos adentro de su pieza. Resulta que cuando él se estaba durmiendo, sintió que más o menos algo así me contó, se cayó una botella. Y él no le dio importancia, siguió durmiendo. Pero la botella comenzó a hacer ruido y empezó a rodar la botella. Y se sentía que iba y volvía así. Y él ya se dio cuenta. Le había ido tan bien todo el día, había podido predicar a Cristo y dar esperanza en Cristo Jesús a un grupo de jóvenes. Estaba satisfecho, la satisfacción de poder testificar acerca de tu Salvador. Y él empezó a sentir el ruido y se despertó ya, y el ruido seguía. Y él se bajó así y miró la cama y prendió la luz, y cuando prendió la luz, la botella se seguía moviendo. Y él la paró, la alzó, la puso en un rincón, se arrodilló, oró, clamó, se aferró de su Salvador y se paró todo. Pudo dormir tranquilo. Mi otro amigo que me contó una vez, el hermano Ramiro Albornoz, te conté ya de mí, de José Luis Arauz, del hermano Sergio Cuevas, de Ramiro Albornoz. El hermano Ramiro Albornoz se sentó, se arrodilló a orar. Estaba buscando un reavivamiento de su propia vida, un reavivamiento y reforma. Y se arrodilló a orar. Y sintió acá en el oído la risa de Satanás que se le reía. Y él continuó orando y oró lo mismo. Y le comentó a su esposa. Y venció. Sigue adelante. Todas esas cosas son los ataques satánicos. Todas esas cosas son las influencias satánicas. Todas esas cosas son las acusaciones satánicas. Todas esas cosas son las molestias satánicas. Todas esas cosas son la ira del dragón.
Por eso el subtítulo de hoy se llama Apologética contra Satanás cuando nos acusa de pecado. Cuando el diablo te habla en forma audible o inaudible, recordándote tus pecados o hablándote de tus pecados, tú en el nombre de Jesucristo lo tienes que resistir, y en el nombre de Jesucristo lo tienes que correr, y en el nombre de Jesucristo lo tienes que increpar, y en el nombre de Jesucristo, citando las Escrituras, tienes que decirle: Satanás, escrito está tal y tal y tal. Y el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra, no contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te conté algunos ejemplos para que sepas más o menos cómo Satanás molesta a la gente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos queridos, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y se te promete, será levantado. Por eso te vuelvo a repetir, nosotros somos personas pobres, no tenemos recursos. Ojalá los tuviéramos. Si tú quieres donar una lapicera, dónala, porque es para la obra, no es para mí. También nos es necesaria. Así que si alguien quiere colaborar con este ministerio para que nosotros podamos seguir adelante, ya saben de que pueden hacerlo. Mi mail es HAOM-7 Pueden comunicarse conmigo, no hay problema. Pero ayúdennos si es que pueden, porque solos no podemos. Y le doy gracias a los hermanos que oraron por nosotros, porque Dios pudo realmente tocar el corazón del equipo de producción para ponernos de acuerdo a fin de poder comprar nuestra computadora nueva. Gracias a Dios podemos continuar con esta clase que nos toca en esta noche. Pero todo eso de la influencia satánica, en este caso y en esta noche solamente te estoy explicando lo que tiene que ver con cuando Satanás te acusa de tus pecados, recordándotelos, exagerándotelos. Siempre te los recuerda y te los exagera. Y resulta que Dios hace al revés. Los borra, los olvida, lo echa en lo profundo del mar y no se acuerda más. Qué casualidad que es totalmente distinta la psicología de Jehová a que la psicología de Satanás. Es totalmente distinta cuando la estudiamos en profundidad. Y a mí me cuentan cosas. Y yo he hecho mucha consejería cristiana. Y a mis 40 años te puedo decir que sé lo que es la lucha espiritual. Y por eso te estoy dando esta clase bíblica que, aunque es larga, es de profundización y sé que te va a servir. Pero nunca te olvides de esto. Tú no eres fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Entiende por favor esto de una vez. En nosotros no hay fuerza, no podemos por nosotros mismos. Nosotros somos débiles. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Hermanos queridos, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice lo siguiente. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice lo siguiente. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice así. Por lo demás, hermanos míos, y noten cómo ya estamos bajo el nuevo pacto. Noten cómo ya estamos bajo el nuevo pacto, hermanos. Ya no estamos en el antiguo, donde casi no se entendían las cosas. No, ya estamos bajo el nuevo pacto. Y se nos explica clarito. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor
y en la potencia, de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, porque el mundo está lleno de tinieblas espirituales, contra malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, porque ¿qué hace el escudo de la fe? Noten lo que hace el escudo de la fe. Pero ustedes no lo creen y yo tampoco, y no creemos esto. No creemos que podemos llegar a apagar el fuego de esa flecha satánica. Sí se puede apagar el fuego de esa flecha satánica. Ahora entienden por qué estas clases son largas y por qué Satanás no le gusta que nosotros demos estas clases, y por eso tuvimos que arrodillarnos hace rato fuera de cámara para orar y pedir la presencia del Espíritu Santo y la compañía de sus santos ángeles. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación. Deprecación es una súplica ferviente, y súplica en el Espíritu. Súplica ferviente y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, es decir, orando por nuestros hermanos y orando por nuestra iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día organizada. ¿Cuánto más se aplican ahora estas escrituras? Orando por nuestros hermanos y por la iglesia adventista del séptimo día organizada. Hermanos queridos, tenemos lucha. Hay una lucha espiritual, pero no es contra carne y sangre. Es contra los demonios en la dimensión espiritual. Entonces nosotros tenemos tres cosas. Noten, el hombre tiene que enfrentarse con el mundo, tiene que enfrentarse con la carne y tiene que enfrentarse con los demonios, diablo o demonios. Pero San Pablo, como es tan sabio, va a la raíz de todo. Como los demonios o el demonio está en el mundo, noten, está en el mundo y gobierna el mundo, y está en la carne e influye en la carne, directamente San Pablo en Efesios 6 apunta a esto, directamente a esto. Porque el demonio está en la carne o influye en la carne, y está en el mundo y gobierna el mundo. Entonces San Pablo fue a la raíz, fue sabio, fue directamente a la raíz. Ustedes no tienen lucha contra el mundo porque les guste, ni es porque tengan debilidades en la carne y sean pasionales o románticos. No. Hay un enemigo adversario poderoso, que es el que pelea contra ustedes. Y encima está acompañado por millones de demonios. Si el mundito no es nada, y la carnecita no es nada, pero Satanás, el poderoso acusador, y sus miles de millones de demonios, ahí está la fuerza negativa que nos ataca. Y San Pablo, como fue sabio, fue directamente al meollo. No tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es el problema la carne y el mundo, sino
lo más peligroso de todo son los demonios. Entonces, ¿qué pasa en este tema? Se nos dice que tenemos que armarnos cada día, salir al mundo poniéndonos la armadura de Dios. Toda la armadura que está especificada en Efesios capítulo 6. Tienen que grabarse a fuego en sus mentes Efesios capítulo 6, porque ahí ya te ha dicho cuál es la armadura que tú te tienes que poner. Yo te pregunto, ¿te estás poniendo toda la armadura de Dios? ¿O hay algunas partes que no te las pones y sales sin ponértela o sin llevarla a la calle? ¿O salimos vestidos con toda la armadura o salimos desnudos o semidesnudos? Hay cristianos que se ponen una parte de la armadura, o sea, salen semidesnudos, y hay otros que directamente ni se la ponen, andan desnudos, para que no se te vea tu desnudez. En cambio, hay cristianos que se ponen toda la armadura de Dios para pelear. Ahora viene otro tema. Cuando Satanás no te acusa directamente a ti, él mismo, con sus demonios, utiliza el mundo para acusarte. O si no, utiliza a tus hermanos que no te quieren para acusarte, y de eso quiero hablar en esta noche. Nunca falta el que le encanta entregarse al dominio del diablo para criticarte e injuriarte bromeando de ti. Y yo me entero que hay hermanos que le tienen pánico a los apodos. Y qué casualidad que haciendo una investigación yo descubro que el hermano que le tiene pánico a los apodos es precisamente son los que son más burlistas. Yo, por ejemplo, conozco un par de hermanos varones, X. Yo conozco un par de hermanos varones, X, 2. Bueno, conozco como 20, 30, 40, 50, pero nombro 2. Estos 2 hermanos los conozco desde chico yo, y pasa lo siguiente. Resulta que a ellos les encanta bromear y hacer bromas de tu vida, de tus pecados, de tus justicias, de tus yerros, de tus aciertos, de todo. Les encanta bromearte para desanimarte. Pero cuando tú le haces una broma a ellos, se enojan. Cuando tú le pones un apodo, se enojan. Resumiendo, a lo que quiero llegar es a esto. Todo hermano que se pone bajo el dominio de Satanás para burlarse de ti, criticarte e injuriarte, va a cosechar un apodo. Y yo tengo un dicho que dice así. El que siembra bromas cosecha apodos, y las manchas de estos son peores que las de aquellas. Y la paradoja misteriosa de los apodos es que siempre se puede saber quién los pronuncia, pero nunca se puede probar quién los inventa. Ha salido bien clarito, pensaba que no me iba a acordar. Pero ¿saben lo que viene en esta clase bíblica de esta noche? Hay hermanos que le tienen pánico a los apodos. Entonces no critiquen, no injurien, no se bromen de sus hermanos, no bromeen de sus yerros, no bromeen de sus aciertos, no bromees, no hagas bromas. Como el que tira centellas y saetas y flechas y fuegos y llamas, es el que daña a su hermano y dice, simplemente lo hice por broma. No es el tema de ahora, pero después vamos a enseñar ese temita. Pero yo te voy a mostrar algo ahora. Yo te voy a mostrar que ese dicho que tengo yo que dice, el que siembra bromas cosecha apodos, te lo voy a mostrar que es bíblico. Esa no la sabías tú. Bueno, si bien es cierto, el verdadero cristiano no se va a vengar de su enemigo, pero sí es verdad que Dios te va a disciplinar si tú te entregas a Satanás para acusar, amenazar, bromear, injuriar y hacerte el pícaro con tu hermano. Yo he visto que todos los hermanos que han sido condenadores, amenazadores y manipuladores han sido de un plumazo sacados por Jehová
ya sea de su cargo, de su ministerio, de su liderazgo, de lo que sea. Pero más allá de que a Dios no le gusta que el ser humano haga la obra del acusador de nuestros hermanos, más allá de que a Dios no le gusta que los hermanos sean acusadores de sus hermanos, yo te voy a mostrar que para el bromista y el pícaro hay un texto. Job, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y esto es psicología bíblica apologética. Job, capítulo 4, versículo 8 y 9. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 8 y 9. Quiero que le hagan un redondito. Hay hermanos que les encanta bromear, pero se enojan si tú le haces una broma. Hay hermanos que les encanta condenar, pero se enojan si tú los condenas. Hay hermanos que les encanta juzgar, pero se enojan si tú los juzgas. Hay hermanos que les encanta criticar, pero se enojan si tú les criticas. Y ahora viene la mejor. Hay hermanos que les encanta bromear, pero si vos le pones un apodo, se enojan. Pero resulta que la Biblia te dice bien clarito una cosita. Y dice así: como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, ¿qué pasa? La van a cegar. El que siembra iniquidad e injuria va a cosechar iniquidad e injuria. También te van a injuriar, aunque no sea el injuriado. Alguien se va a burlar de ti. Yo por ahí me entero, ¿no?, de que hay hermanos que tienen pánico con que les hagan bromas o tienen pánico con que les pongan apodos. Entonces yo les digo, entonces deja de criticar, deja de bromear, deja de tener metejón conmigo o con el otro. Ya la Biblia predice que el que siembra iniquidad y siembra injuria va a cegar iniquidad y va a cegar también la injuria. Y capaz que la ciegue en forma de una broma o en forma de un apodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que me he desviado del tema, vuelvo de nuevo al tema. ¿Y cuál es el tema, hermanos? El versículo 9 dice: perecen por el aliento de Dios y por el espíritu de su furor son consumidos. En una palabra, hay desagrado divino para todo ser humano que hace la misma obra que el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, pero resulta que hay cristianos que también hacen la obra de Satanás y también acusan a sus hermanos. Ellos son impíos, son hijos de Satanás, y la Biblia te predice que lo que tú siembres, eso vas a cegar. Y si tú andas sembrando iniquidad y andas meta a injuriar y meta a injuriar y meta a injuriar, la Biblia dice clarito que vas a cegar injuria también. A manera de cultura general bíblica, te lo tiro al texto porque es muy poderoso. Hermanos queridos, te voy a leer una cita del Espíritu de Profecía en formato digital, del formato LNG White Writing, que dice lo siguiente: el ministerio de curación, el capítulo que se llama Ayuda para los tentados. Repito, ministerio de curación, el capítulo que se llama Ayuda para los tentados, página 119, formato digital de LNG White Writing. Dice lo siguiente: noten esta cita extraordinaria, hermanos, del testimonio inspirado de Jesucristo. No porque le hayamos amado primero, nos amó Cristo a nosotros, sino que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. No nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e ignorancia,
nuestra ingratitud y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, nos alarga aún la mano. Nos alarga aún la mano. Nos alarga aún la mano a pesar de todo lo que les acabo de leer. A pesar de ser tan sinvergüenzas nosotros, sin vergüenza, o sea que no tenemos vergüenza, a pesar de todo dice, nos alarga aún la mano. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir. ¿Se dan cuenta que? Ahora entienden por qué estas clases son largas, más largas que incluso los sermones que dan muchos hermanos. Aquí no hay lugar para la doctrina psicópata farisea. Repito, no hay lugar para la doctrina psicópata farisea. Y yo puse, hermanos, en celestito ahí, dice, a todos los quiere recibir. No hay lugar para la doctrina psicópata farisea que dice, no, a él no. Ese ya está, si no quiere estudiar ya está frito. Ese si no quiere volver ya está frito. Ese si no quiere estudiar y bueno, que se pierda. Yo no veo que el espíritu de profecía enseñe eso. El testimonio de Jesucristo no enseña eso. Enseña otra cosa muy distinta y dice, a todos los quiere recibir. A todos les da la bienvenida. Y ahora yo puse en negro, ustedes pueden ver ahí en negro lo que estoy a punto de leer en negro. ¿Y qué es lo que dice en negro, hermanos? Dice, se gloria en perdonar a los mayores pecadores. Se gloria en perdonar a los mayores pecadores. Arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo y sacará el tizón del fuego. ¿Cómo? ¿Te suena? ¿Tiene que ver con el tema que estamos dando esta noche? Noten esta promesa inspirada por el Espíritu Santo. Arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo y sacará el tizón del fuego. Yo me glorío en esta promesa porque yo mismo la he experimentado en mi vida. Sigo leyendo. Extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado. Hermanos, esta cita que se nos da acá es extraordinaria. La hemos leído en formato digital, pero es extraordinaria. Para mí es extraordinaria. Es una belleza poderse deleitar en una literatura religiosa tan bella y de tanta profundidad y de tanta belleza espiritual. Es una gloria el poder hablar de estas verdades y saber cómo enfrentarlo al diablo en el nombre de Jesús, ya sea que me hable en forma audible o inaudible, no me interesa. En el nombre de Jesús y por medio de la persona de Jesús, lo resistimos, lo enfrentamos, lo reprendemos, lo increpamos y lo echamos fuera.
pero Satanás pensaba que no íbamos a poder dar esta clase y él no sabe todas las que vamos a dar en el nombre de Jesús. Y si no las damos nosotros, pues la dará otro, pero él no se escapará. Estamos destrozando el reino de Satanás. Hermano, tú que me estás viendo, tienes que saber que tú y tu familia tienen posibilidad de salvación. Quizás estás teniendo algún problema de salud. Quizás estás teniendo algún problema económico. Quizás estás teniendo algún problema familiar o un problema laboral o social, un problema de salud física o quizás un problema de salud mental. Pero tienes que saber que en Jesucristo hay salvación, hay sanidad para tu alma, hay sanidad para tu cuerpo, hay sanidad para tu vida, hay sanidad para tus actividades, hay sanidad para tus obras. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, y vamos a leer una cita que es bomba nuclear, hermanos. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, capítulo 4, página 18, tapa flexible. Repito. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, capítulo 4, página 18, tapa flexible es este, verdecito. Tapa flexible. Dice así: afrontemos el desafío del tentador. Satanás se acercará a usted diciéndole: usted es un pecador. Pero no le permita llenarle la mente con el pensamiento de que porque es un pecador, Dios lo ha abandonado. Dígale: sí, soy un pecador y por eso necesito un Salvador. Necesito remisión y perdón. Y Cristo dice que si voy a Él, no moriré. En su carta para mí, leo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Creeré la palabra que Él me ha hablado. Obedeceré sus mandatos. Cuando Satanás le diga que usted está perdido, contéstele: sí, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuanto más grande sea mi pecado, mayor es mi necesidad de un Salvador. Esta belleza de la literatura religiosa que yo les acabo de leer, hermanos, solamente puede ser apreciada por una persona que tenga las tres inteligencias bien puestas. Si tú tienes una buena inteligencia espiritual, una buena inteligencia intelectual y una buena inteligencia emocional, vas a poder discernir la belleza que se nota en esa literatura al reestructurarnos cognitivamente para tener que seguir viviendo en esta selva de asfalto donde todo es problemas en la ciudad. ¿Acaso por eso Dios no nos aconseja salir de las ciudades? ¿Cómo es vivir en esta selva de asfalto? Robos, asesinatos, peleas, incendios, explosiones, cuchilladas, ataques, violaciones, maltratos, bullying, acoso, mal pago del trabajo, abuso laboral. Esa es la selva de asfalto en la cual vivimos. Y a eso se le suma la acusación de Satanás. Por eso, lo primero que tenemos que entender esta noche es cómo, o sea, lo que yo les acabo de leer, la cita que yo les acabo de leer, es como para matársele de risa al diablo. Luego, en segundo lugar, si tú ya sabes cómo derrotarlo al diablo por medio de la fe en Cristo, ya viene lo segundo, que son todos los problemas de esta vida, que si derrotamos el primero, lo otro demás ya es más llevadero.
Pero lo importante es derrotar lo primero para poder derrotar lo segundo. Vivimos en una selva de asfalto. Desde acá podemos oír un portón que le dan mazazos por no cambiar la cerradura. Hasta acá se siente, hermanos. Despiertan a toda la gente que ya está durmiendo, porque ya es muy de noche para acá, para nosotros, para Argentina. Y hay gente que ya está descansando, porque tiene que levantarse al otro día para ir a trabajar. Y así también lo abren a la mañana, a mazazos. Esta es la selva de asfalto que tenemos. Por lo tanto, solucionemos estos dos problemas. Primero, la acusación satánica. Y segundo, los problemas cotidianos que tienen que ver con el mundo y la carne. Hermanos queridos, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 135. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 135. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 135, dice lo siguiente. Esta cita, para mí, les voy a ser sincero, es terrible, es tremenda, es termonuclear. Página 135. Y cuando uno entiende de literatura religiosa, aprende a degustarse en lo que es el arte de la religión. En la página 135, hermanos, ahí está. Hermanos queridos, en la página 135 y 136, ¿sí? Dice así: la obra de Dios debiera ser hecha por hombres que tienen una experiencia diaria y viva en la religión de Cristo. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:5. Ninguno de nosotros está libre del poder de la tentación. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones, nuestras asociaciones y empresas misioneras pueden estar siempre seguros de que tienen un poderoso enemigo. ¿Cómo? Pueden estar siempre seguros de que tienen un poderoso enemigo. Aquí nadie es de fierro, hermanos. Por eso necesitamos de Jesús, cuyo objeto constante consiste en separarlos de Cristo, que es su fuerza. La inteligencia satánica consiste en que Él logre apartarte de Jesús de a poquito a poquito. Cuando Él te va cortando tu relación con Cristo y te va alejando cada vez más de tu Salvador, Él va ganando. El objetivo de Él es separarnos y apartarnos de Jesús, que es nuestra fuerza. ¿Ven por qué esto es psicología bíblica apologética aplicada a la lucha espiritual? Pero hay que leer, hay que saber estas cosas. Hermanos queridos, sigo leyendo. Cuanto mayor sea la responsabilidad del puesto que ocupan, tanto más feroces serán los ataques de Satanás. ¿Van entendiendo por qué esta clase es tan importante? ¿Va cerrando el círculo virtuoso? A mí nadie me creía cuando yo les decía, no me creían, pensaban de que yo era fanático, o me hacía el santito, o me hago el escogido. Hermanos, yo no soy ningún escogido, yo no soy nada. Yo soy un simple cristiano que cree en Jesús y nada más. Pare de contar. Y encima imperfecto, y trato de obedecerlo, servirlo y testificarlo con todas mis imperfecciones, porque soy un cristiano muy imperfecto. Y soy muy defectuoso de carácter. No soy nada. Cristo es todo. Pero si no te quedó en claro, te lo vuelvo a leer, porque hay gente que no le queda en claro el tema. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 135. Cuanto mayor sea la responsabilidad del puesto que ocupan, tanto más feroces serán los ataques de Satanás.
Te hago una pregunta. ¿Existen los ataques satánicos? Sí. ¿A quién los ataca Satanás? A los que son más líderes en fuerza para llevar la obra adelante. En esta clase de esta noche te hago una pregunta. ¿Lograste entender por qué por un par de meses hemos tenido feroces ataques de Satanás? Te la leo de nuevo. Cuanto mayor sea la responsabilidad del puesto que ocupan, tanto más feroces serán los ataques de Satanás. Porque él sabe que si puede inducirlos a seguir una conducta censurable, otros seguirán su ejemplo. Pero los que están continuamente aprendiendo en la escuela de Cristo podrán seguir un camino moderado, y los esfuerzos de Satanás para desequilibrarlos serán derrotados. ¿Cómo? Te lo leo de nuevo. Pero los que están continuamente aprendiendo en la escuela de Cristo podrán seguir un camino moderado, y los esfuerzos de Satanás para desequilibrarlos serán derrotados. Amén, hermanos. Y sigo leyendo. Y aclaro para los que me están viendo, ¿no? Nosotros no somos un grupo disidente. Tampoco somos un grupo independiente. Tampoco estamos en contra de la iglesia. Solamente somos un grupo de sostén propio, pero somos de adentro de la iglesia y nos sujetamos a lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ordene. Somos miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no queremos tener nada que ver con los grupos disidentes ni con los grupos que están en contra de la iglesia. No nos vayan a confundir, por favor, les pido desde ya. Por eso, estando dentro de la iglesia, yo te muestro que estando dentro de la iglesia, Dios revela su verdad desde los que están adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro y sin embargo fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. En su resistencia triunfante nos ha dejado un hermoso ejemplo a fin de que sigamos sus pisadas. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos consideramos justos, se nos dejará caer bajo el poder de la tentación. Pero si miramos a Jesús y confiamos en Él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha vencido al enemigo en el campo de batalla y con toda tentación nos dará una vía de salida. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu. Y Jesús nos ayudará y levantará bandera contra él. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios con poder ardiente le es arrojada en la cara. Y esa es la cita que más me gusta, hermanos. Es una de las citas termonucleares de oro que más me gustan y la vuelvo a leer. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios con poder ardiente, o sea, con fe ardiente, le es arrojada en la cara. Hermanos queridos, resistamos a Dios, resistamos a Satanás en el poder de Dios. Sometámonos a Dios y resistamos a Satanás con el poder de Dios. Yo he estudiado mucho acerca de lo que es la fe y trataba de entender lo que es la fe. Y estudiamos Hebreos capítulo 11 y estudiamos por toda la Biblia qué es la fe y sacamos versículos.
y buscamos en los buscadores del espíritu de profecía todo lo que dice acerca de la fe para entender qué es la fe. Hermano, yo te voy a tirar algo que te va a ayudar mucho y que te la hace muy sencilla la definición de la fe. La fe es acción. Tú te vas a dar cuenta si tienes fe, si haces. La fe es acción. Por eso se habla de tener una fe viva y activa que transforme el carácter. Justo ahora que pasamos por luchas espirituales en el tiempo del fin. Y cuanto mayor sea nuestro liderazgo, cuanto mayor sea nuestra responsabilidad, dice el testimonio de Jesucristo que más feroces serán los ataques de Satanás. Tenemos que tener fe. Y hace poco entendí algo que no entendía yo, y eso que me estudié todo acerca de la fe. Pero entendí algo. La fe es una sola cosa. La fe es acción. Por eso Santiago logré entenderlo cuando dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Punto, se terminó. Entonces, ¿qué es la fe? Es la fe que obra por el amor y purifica el alma. Es una fe viva y activa. Y muchas palabras, ¿verdad? Pero la hagamos cortita en una fórmula matemática. Fe es acción. Tú te das cuenta que tú tienes fe cuando tú no tienes ganas de orar, pero te arrodillas y oras. Cuando tú no tienes ganas de ir a la iglesia, pero te levantas y vas. Cuando tú no quieres hacer tu culto personal, pero lo mismo te sientas y lo haces. Cuando tú no quieres leer la meditación para ese día, pero lo mismo lo haces, porque la fe es acción. Si tú lees todo Hebreos capítulo 11, te vas a terminar dando cuenta de una cosa, que por más que a uno le fue de una manera y a otro le fue de otra manera por la fe, todos tuvieron algo en común, hicieron. Fe es acción. Tú te vas a dar cuenta si tienes fe, si tienes acción. ¿Ves cómo yo estoy ejerciendo mi ministerio ahora? Esto es fe. Es ejercer el don que Dios me ha dado a mí. Es acción. Fe es acción. Así de simple. Hermanos queridos, hoy hemos estudiado la clase número 46, que es el pecado contra el Espíritu Santo, parte 12, subtítulo, apologética contra Satanás, cuando nos acusa de pecado. Si Satanás te viene a acusar en forma audible o inaudible de que has cometido pecado imperdonable, o pecado de muerte, o pecado contra el Espíritu Santo, pues mándalo a bañarse. Y perdona mi lenguaje, por favor, perdona mi lenguaje. Pero repréndelo y córrelo. Como es un espíritu inmundo, pues que se vaya a bañar. En el nombre de Jesús y por la persona de Jesús, si Él dice, tú eres pecador, sí, soy pecador, y soy más pecador de lo que vos decís. Y por eso necesito, yo dependo, eternamente dependo, inexcusablemente dependo de un Salvador. Y ahí está la solución, hermanos. Irrefutablemente dependo y necesito de un Salvador. Y cuanto más grande sea mi pecado, mayor será la necesidad que tengo de un Salvador. Un saludo para todos los hermanos que nos ven. ¿Qué les parece si nos acompañan para terminar con una oración? Pero ¿qué nos faltaba? Me estaba olvidando del párrafo inspirador, que ustedes ya lo conocen, y que para cada congregación local es importante. ¿Cuál era el párrafo inspirador antes de compartir la última oración? Eclesiastés capítulo 12. Y ya van a ver cómo ahora les va cobrando más importancia este párrafo inspirador.
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11 dice lo siguiente, y presten atención por favor hermanos, dice lo siguiente: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, si no habremos compuesto proverbios y compartidolos con el público. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora sí podemos orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, con satisfacción y con una inmensa alegría, te doy gracias porque hemos podido estudiar estas 2 horas, Padre, todas las cosas que dice tu palabra. Te pido una bendición muy especial por el equipo de producción que hizo posible que con mucho sacrificio podamos tener las poquitas cosas que tenemos para poder seguir adelante, Señor. Bendice nuestro material y bendícenos a nosotros y a los hermanos que nos están viendo, que realmente ellos nunca fijen sus ojos en mí, ni en nosotros, ni en ningún hombre, sino que los que nos están viendo y nos están escuchando solamente fijen sus ojos en Jesús y sigan a Jesús. Todo esto te lo pedimos dándote alabanza y dándote gracias porque eres muy bueno con nosotros realmente, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén.